A principios del siglo XX, Hiroshima era una ciudad portuaria en pleno crecimiento. Su economía se expandía gracias al comercio, la industria y la infraestructura militar. Tenía fábricas textiles, centros de transporte y era sede del Segundo Ejército japonés. Era una ciudad moderna, vibrante, símbolo del progreso de Japón. Sin embargo, esa misma modernidad sería lo que la convertiría en el blanco perfecto para una tragedia sin precedentes. En 1945, tras años de guerra, Hiroshima pasó de ser una ciudad llena de vida a convertirse en símbolo eterno del horror nuclear. Para entender lo que ocurrió ese 6 de agosto, hay que retroceder. La Segunda Guerra Mundial ya había dejado millones de muertos. Japón, aliado de Alemania e Italia, había expandido su imperio por Asia y el Pacífico. En diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, empujando a Estados Unidos a entrar en el conflicto. Lo que siguió fue una guerra brutal en el Pacífico, batallas encarnizadas, kamikazes, miles de bajas. Estados Unidos temía que una invasión al territorio japonés costara cientos de miles de vidas. Mientras tanto, en secreto, desarrollaba un arma que cambiaría el mundo para siempre, la bomba atómica. El Proyecto Manhattan, iniciado en 1942, reunió a los mejores científicos del mundo para lograr lo impensable. Después de años de investigación, el 16 de julio de 1945 se realizó la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México. Fue un éxito. El poder de la explosión dejó boquiabiertos incluso a quienes la diseñaron. La humanidad había creado un sol artificial. Con esa arma en su poder, el presidente Harry Truman tomó una decisión. Japón no se rendía, pese a estar cercado, y se quería evitar una invasión terrestre. Se eligieron 4 ciudades como posibles blancos: Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki. Hiroshima fue la primera, no solo por su importancia militar e industrial, sino también porque no había sido bombardeada antes, lo que permitiría medir con precisión el efecto de la bomba. El 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana, mientras la ciudad comenzaba un día como cualquier otro, un avión B-29 llamado Enola Gay dejó caer sobre ella una bomba de uranio bautizada como Little Boy. 43 segundos después, la bomba explotó a 600 metros de altura. En una fracción de segundo, una bola de fuego arrasó el centro de la ciudad. La temperatura superó los 4000 grados Celsius. Todo en un radio de más de 1 kilómetro fue pulverizado. Personas, animales, edificios, vehículos. Algunos cuerpos se evaporaron, otros fueron calcinados en el acto. Las ondas expansivas y el calor causaron heridas imposibles de imaginar a kilómetros de distancia. Piel derretida, huesos expuestos, gritos desgarradores. Vidrios estallaron en un radio de más de 10 kilómetros. Incendios comenzaron a propagarse por toda la ciudad. Hiroshima se transformó en un mar de fuego, humo y silencio. Quienes no murieron en el momento comenzaron a deambular por las ruinas, muchos completamente desnudos por el calor, con la piel colgando en jirones. El agua era lo único que pedían antes de caer. La ciudad, que había despertado llena de vida, era ahora un paisaje infernal. Se estima que entre 70.000 y 80.000 personas murieron solo ese primer día. Pero la tragedia no terminó ahí. En los días siguientes, miles más murieron por quemaduras, infecciones y lo que entonces era una enfermedad desconocida: la radiación. Vómitos, fiebre, caída del cabello, hemorragias internas. La muerte llegaba lentamente, sin heridas visibles. Los médicos no sabían cómo tratar esos síntomas. Las instalaciones sanitarias habían desaparecido. Los sobrevivientes intentaban cuidar a otros mientras ellos mismos agonizaban. Cuerpos se apilaban en las calles. Las familias no podían ni enterrar a sus muertos. El hedor era insoportable. El trauma, indescriptible. En medio del caos, algunos intentaban organizarse. Buscaron agua en los ríos, improvisaron vendas con ropa,
ayudaron a cargar heridos. Pero las fuerzas no alcanzaban. No había suficientes manos, ni recursos, ni esperanza. Hiroshima había sido reducida a cenizas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la noticia era recibida como un triunfo. Truman declaró que era el precio de la paz. Algunos lo celebraron. Otros, incluso entre los científicos que habían creado la bomba, sintieron culpa. El 9 de agosto, una segunda bomba, esta vez de plutonio y llamada Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. Allí murieron otras 70.000 personas. El 15 de agosto, Japón anunció su rendición incondicional. La guerra había terminado, pero el debate apenas comenzaba. ¿Fue necesaria tanta destrucción? Algunos historiadores creen que Japón estaba a punto de rendirse, y que el uso de las bombas fue un mensaje para la Unión Soviética. Otros defienden que sin esas explosiones, la guerra habría continuado con un baño de sangre aún mayor. Lo cierto es que Hiroshima marcó un antes y un después. Nunca antes se había usado un arma de esa magnitud. La humanidad comprendió de golpe el alcance de su poder destructivo. Los sobrevivientes, llamados hibakusha, sufrieron las secuelas por años. Muchos desarrollaron cáncer, leucemia, enfermedades crónicas. Algunos perdieron a toda su familia. Otros cargaron con cicatrices físicas y psicológicas que jamás desaparecieron. Además del dolor, enfrentaron el estigma. Se les temía. Se creía que estaban contaminados o que sus hijos nacerían deformes. Muchos ocultaron su condición toda su vida. Algunos, sin embargo, alzaron la voz, contaron su historia, denunciaron la injusticia, se convirtieron en portavoces de la paz. Uno de los casos más conocidos es el de Sadako Sasaki, una niña que tenía solo 2 años cuando cayó la bomba. 10 años después, desarrolló leucemia. En el hospital, decidió hacer 1000 grullas de papel, creyendo que así sanaría. Murió antes de terminarlas. Su historia se convirtió en un símbolo global. En Hiroshima hay un monumento en su honor. Miles de personas envían grullas de papel cada año. Con el tiempo, Hiroshima fue reconstruida. Hoy es una ciudad moderna, activa, vibrante, pero no ha olvidado. En el centro, donde explotó la bomba, se construyó el Parque Memorial de la Paz. Allí se encuentra la cúpula Genbaku, uno de los pocos edificios que resistieron la explosión. Se conserva tal como quedó, esqueleto de hierro y ladrillo, testigo mudo del horror. Cada 6 de agosto, la ciudad se detiene. Se guarda un minuto de silencio. Se lanzan velas al río. Se escuchan los nombres de las víctimas. Se renueva el compromiso con la paz. Hiroshima no busca venganza. Busca conciencia. Busca memoria. Busca evitar que algo así vuelva a ocurrir. Hoy, más de 13.000 armas nucleares existen en el mundo. 9 países tienen capacidad para destruir el planeta varias veces. El riesgo no ha desaparecido. Hiroshima sigue siendo un recordatorio, un llamado, una advertencia. En medio de un mundo cada vez más tenso, su mensaje resuena. Nunca más. El horror de Hiroshima no se mide solo en número de muertos, se mide en dolor, en silencio, en las familias que desaparecieron sin dejar rastro, en los sueños que no llegaron a cumplirse, en las voces que fueron silenciadas por una luz más fuerte que el sol. Se mide también en lo que pudo haberse evitado, en lo que aprendimos demasiado tarde. Recordar Hiroshima no es un ejercicio de culpa, es un deber, una responsabilidad con el futuro, porque solo quienes recuerdan son capaces de elegir otro camino, un camino de respeto, de diálogo, de entendimiento, un camino donde el poder no se impone por la fuerza, sino por la compasión, donde el conocimiento se usa para construir, no para aniquilar. La historia de Hiroshima no pertenece solo a Japón. Es una historia de toda la humanidad, de lo que somos capaces de hacer, de lo que debemos evitar, de lo que podemos ser si elegimos con sabiduría. Las cicatrices aún están ahí. No se ven en los edificios nuevos, ni en las avenidas limpias, ni en los trenes que circulan puntualmente. Se ven en los testimonios de quienes sobrevivieron,
en las palabras de los ancianos que aún recuerdan el calor, el humo, el silencio. Se sienten en el alma de una ciudad que, sin buscarlo, se convirtió en símbolo. Hiroshima vive, y en su vida nos ofrece una lección, la más dura, la más valiosa, porque al final, la historia no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que decidimos hacer con lo que pasó. Si aprendemos, si cambiamos, si prevenimos, si elegimos bien. En una época donde la amenaza nuclear vuelve a mencionarse con ligereza, Hiroshima nos obliga a detenernos, a pensar, a recordar, a decidir y sobre todo, a escuchar. Escuchar a quienes vieron el cielo convertirse en fuego, a quienes buscaron a sus padres entre escombros, a quienes crecieron sin hermanos, sin casa, sin pasado, a quienes sobrevivieron no para vengarse, sino para enseñar. Hiroshima habla, y mientras la escuchemos, hay esperanza.